Cuando hablamos de administración, podemos decir que el insumo principal es la información y por ende la forma en la que la llevamos, la comunicamos, la ponemos en disposición de las diferentes personas que trabajan en la organización y que dependen de la organización, a su vez de los grupos de interés que tienen que ver con la organización. En este orden de ideas, un tema que ustedes nos han pedido demasiado ha sido el lenguaje inclusivo y cómo este se ha tornado un tema de demasiada importancia y de demasiada complejidad en este tiempo actual. Es por ello que me di la tarea de investigar, de profundizar sobre el tema y asesorarme, acompañarme de expertos en el lenguaje como lo son los diferentes docentes de la Universidad del Quindío en el programa de lengua castellana. Por un lado podemos hablar de la definición de lo que sería el lenguaje inclusivo o más bien las particularidades puntuales del lenguaje que ya nuestros expertos nos van a explicar. Es por todo sabido, según Wittgenstein, que los límites del pensamiento son los límites del lenguaje. Esto, en el contexto del lenguaje inclusivo, ocupa un lugar preponderante. Es posible que con el paso del tiempo, por razones naturales, no forzadas, el sistema de la lengua cambie. Y en esos cambios se acepte, sin violentar reglas gramaticales que representan la historia del lenguaje, transformaciones en el uso del mismo. Para eso, para que sea más inclusivo, a la luz de algunos. Sin embargo, lo que yo veo problemático respecto del lenguaje inclusivo es cuando se impone mediante la ley. Y allí entra una disputa entre la igualdad ante la ley y mediante la ley. Todos somos iguales ante la ley, pero no podemos forzar a un uso particular del lenguaje mediante la ley, porque eso implicaría romper esa máxima wittgensteiniana con la cual inicié. Adicionalmente lo podemos ver desde otra instancia, desde otra arista, y cuál es de cómo esa información pasa de un ser humano a otro y de la interpretación que éste le da. Parte de lo que yo le entendí o descubrí de lo que me explicaban estos expertos es que el lenguaje es una expresión, una representación de quienes somos nosotros, de esos comportamientos humanos y de las interacciones humanas. Cuando a mí me obligan a comunicarme de una forma, a utilizar un lenguaje de una manera con la esperanza de ser más inclusivo, y esto lo pongo entre comillas, en vista de que el lenguaje se relaciona directamente con el pensamiento, es decir, todo nuestro entorno cultural va a afectar la manera de pensar, entonces nos están obligando a pensar de una forma. Y si nos obligan a pensar de una forma mediante el uso del lenguaje, lo que está sucediendo es que en el fondo se está violentando un derecho humano fundamental, pero también constitucional, el derecho a la libertad de conciencia. Si me obligan a comunicarme de una manera, me obligan a pensar de una manera, y en ese sentido vulneran un derecho. Yo pienso que el lenguaje inclusivo debe correr de manera natural como ha corrido el lenguaje, porque sabemos, también según Wittgenstein, que el significado del lenguaje es su uso, y Soca nos enseña que primero es el uso y luego vienen los diccionarios para asimilar ese uso. Entonces, si hay un proceso gradual, paulatino, en el que el lenguaje vaya transformándose para que sea más inclusivo, entonces quizás la asimilación de esto sea mejor. De ahí que, y para cerrar, yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo tal como se entiende, tal como se exige, tal como se nos intenta imponer. Siempre se ha hecho una comparación de que el lenguaje es una representación de lo que es el ser humano y sus comportamientos, pero entonces este autor Grijalbo también nos hace una comparación o nos da un ejemplo, y es como no necesariamente esto siempre pasa, haciendo alusión a ciertas cuestiones de la cultura que existe dominante del hombre sobre la mujer en algunos países orientales, pero que esto no se ve reflejado en el lenguaje cuando hablamos de que, por ejemplo, el persa no tiene ni masculino ni femenino, simplemente es un lenguaje neutral.
Asimismo, también podemos decir que varios autores piensan que sí es una representación de la sociedad, porque el lenguaje no se modifica necesariamente por lo que nos digan unas normas internacionales, sino por la cotidianidad y cómo nos comunicamos y el valor que le damos a esas palabras cuando nos comunicamos con las personas que nos rodeamos y con nuestro grupo familiar. Esto sí, el lenguaje no tiene la culpa de nuestros comportamientos, no tiene la culpa de nuestras conductas de racismo, de xenofobia que se han dado en los años anteriores y que todavía existen. Debemos impulsar o procurar porque esos comportamientos se modifiquen en el tiempo. Y hago alusión a lo que fue el concierto de Coldplay. Si queremos hablar de inclusión, busquemos situaciones que ayuden al medio ambiente. Busquemos situaciones en las que puedan disfrutar personas que tienen discapacidad, por ejemplo, la auditiva. Busquemos hablar todos en lenguaje de señas. Busquemos todos una inclusión desde nuestras capacidades, habilidades y particularidades y no tanto por incluirle un morfema E o una letra E a las diferentes palabras para sentirnos incluidos. Este ha sido un nuevo capítulo solicitado por ustedes con el objetivo de que sigamos aprendiendo a administrar nuestra propia vida. Hoy los saludo desde Alfredo Café.